Saludos, oyentes de Shade. Es muy bueno tenerlos con nosotros en un video más. Dejen su nombre en los comentarios y qué hora marca en su reloj. No se olviden de dejar su like y de seguir nuestro canal para seguir nuestras historias que se publican diariamente. Prepárense, buscadores del miedo, porque vamos a empezar a contar historias que pasan en Morelia ahora. Nunca fui de creer en esas cosas de fantasmas, espíritus, esas historias que la gente cuenta solo para asustar. Siempre pensé que el cansancio y la imaginación nos juegan trucos cuando estamos agotadas después de un día largo. Pero lo que me pasó una noche de cierre me hizo replantearlo. Era un martes común, de esos en los que apenas pasa algún cliente después de las 8 de la noche. Ya estaba contando la caja, con ese dolor de espalda que solo quien trabaja de pie todo el día conoce. El personal de limpieza ya había empezado a encerar la entrada, y el guardia de la puerta había girado la llave. La tienda estaba oficialmente cerrada. Escuché a uno de los chicos del almacén gritar algo allá en el fondo, y pensé que era una broma, hasta que escuché el ruido de un carrito siendo empujado. Eso llamó mi atención. ¿Conoces ese sonido de rueditas duras sobre el piso encerado? Era exactamente eso. Miré hacia el pasillo central, que da directo a la caja, y vi a una señora empujando un carrito, lleno de compras, como si fuera día de mercado. Ella estaba de espaldas, llevaba un suéter beige y caminaba despacio. Tenía el cabello muy blanco, recogido en un moño. Me pareció extraño porque todo ya estaba cerrado y ningún cliente debería estar ahí adentro. Pensé que quizás se había escondido o que era pariente de algún empleado. Le grité un «Señora» y empecé a caminar hacia ella. Pero ella dobló al pasillo de las conservas y desapareció de mi vista. Aceleré el paso, fui tras ella, doblé el pasillo y no había nadie. Tampoco estaba el carrito, nada. Me quedé parada, tratando de entender qué había pasado. Pensé que quizás se había ido al lado opuesto, pero caminé por todos los pasillos y no había nadie. El mercado estaba en silencio, solo el sonido de la radio de la panadería sonando bajito. Volví a la caja con un nudo en el pecho. Le conté a Felipe, que estaba en la caja de al lado. Él solo me miró con cara rara y preguntó cómo era la señora. Cuando empecé a describirla, me interrumpió y dijo, ¿tú también la viste entonces? Eso me dio escalofríos. Luego me contó que, de vez en cuando, algunos empleados reportan ver a una señora mayor empujando un carrito por las noches, siempre después de que la tienda cierra. Dijeron que hace muchos años, una clienta murió ahí dentro, durante un incendio que ocurrió en la noche. Se perdió entre los pasillos tratando de encontrar la salida, pero nadie se dio cuenta que todavía había alguien adentro. Después de eso, empezaron a pasar cosas extrañas, pero poca gente habla para no asustar a los nuevos. No sabía qué pensar. Traté de olvidarlo y seguir con mi vida. Pero unos días después, el gerente hizo una reunión y comentó que el sistema había registrado una compra hecha a las 22:17, cuando la tienda cierra a las 21:30. Preguntó quién había dejado el terminal encendido, pero todos ya habían fichado. Cuando sacaron el recibo de la compra, el nombre que apareció en el registro era Isabel Ríos. El problema, esa señora murió en 2006. Era la misma mujer del incendio. Lo peor es que los productos de esa compra coincidían con los que vi en su carrito esa noche. Arroz, detergente, 2 cajas de leche, latas de atún. Productos simples, comunes, pero todos estaban registrados. Ninguno fue pasado por caja, nadie vio nada, solo apareció en el sistema. El personal de TI pensó que era un error, pero nadie pudo replicarlo. Y no fue la primera vez. Ya pasó unas 3 o 4 veces solo este año, siempre fuera del horario laboral. Juro que intenté no pensar más en eso, pero desde entonces empecé a evitar cerrar sola. Pedí que siempre hubiera alguien conmigo al apagar todo. Una noche,
Justo estaba terminando de contar el dinero cuando escuché lo mismo. El sonido del carrito, bajito. Me quedé paralizada. El guardia salió conmigo a dar una vuelta, pero no había nada. Ni siquiera una marca de rueda en el piso recién encerado. Pero al día siguiente, otra vez, había una compra a nombre de Isabel registrada en el sistema. Exactamente a las 22:12. Todavía no entiendo cómo pasa esto. Las cámaras de seguridad no captan nada, solo el sonido de las ruedas y una sombra que pasa leve por el rincón de un pasillo, pero nunca es claro. El gerente hasta cambió las cámaras por unas más modernas, pero nada cambia. La sensación que da es que ella no quiere asustar a nadie. Solo parece estar repitiendo algo, como si estuviera atrapada en ese momento de desesperación, intentando salir con las compras, como si no supiera que ya se fue. Mucha gente nueva que entra al mercado termina escuchando estas historias, pero casi nadie cree hasta verlo con sus propios ojos. Y aunque lo vean, es difícil de explicar. Yo misma tardé mucho en contarle a mi familia. Cuando se lo conté a mi hijo, se rió y dijo que estaba inventando para darle emoción a la rutina. Pero no hay nada emocionante, es solo un vacío extraño. La sensación de que hay algo que no vemos, pero que está ahí, entre nosotros. La presencia es sutil, pero muy real. Una compañera de la carnicería dijo que una vez vio a una señora parada, mirando fijamente la repisa de conservas, sin parpadear. Fue a preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando desvió la mirada un segundo, la mujer ya no estaba. No dejó huellas, ni sombra, solo ese silencio pesado. Juró que no volvió a mirar ese pasillo sola. Y para ser sincera, yo tampoco. Cada vez que paso por ahí, el corazón me aprieta. No es miedo, es otra cosa, una incomodidad, una tristeza. He pensado en buscar a la familia de esa Isabel. Busqué su nombre en los registros antiguos del mercado, pero nadie sabe mucho de ella. Algunos dicen que vivía sola, que venía siempre los martes, que era educada, pero un poco distraída. Tal vez por eso se perdió durante el incendio. Nunca encontraron familiares, ni nadie que recogiera sus cosas después. Es como si ella hubiera sido olvidada y solo el mercado recordara su rutina, su lista de compras. A veces pienso que sigue viniendo porque era el único lugar donde alguien notaba su presencia. Puede sonar loco, pero creo que ella todavía cree que algún día podrá salir, o que necesita terminar esa compra para irse. Eso me da una sensación extraña de compasión. No sé si es cosa de mi cabeza, o si realmente podemos sentir cuando algo no está resuelto. Sea como sea, ya no me burlo de esas historias. Aprendí a escuchar, respetar y convivir con lo inexplicable. Nadie habla mucho de esto en voz alta. Es como una regla silenciosa. Cuando el sistema registra una compra fuera de horario, solo nos miramos serio y seguimos trabajando. Nadie comenta, nadie pregunta. Solo revisamos que todo esté en su lugar, como si fuera parte de la rutina. Y de cierta forma, lo es. El supermercado sigue funcionando, los clientes van y vienen. Pero quienes trabajamos ahí sabemos, después del cierre, no siempre estamos solos. Buenas noches. Trabajo como encargado del mantenimiento de una escuela privada aquí en Morelia. Ya llevo varios años y puedo decir que conozco cada rincón del edificio mejor que la palma de mi mano. Durante el ciclo escolar, mi rutina es intensa, pero en las vacaciones el ritmo baja bastante. Aún así, sigo yendo todos los días haciendo rondas, reparaciones y dejando todo en orden para el próximo semestre. Fue en estas últimas vacaciones de invierno cuando algo empezó a incomodarme de una forma extraña. Algo tonto al principio, de esos detalles que uno ni comenta para no parecer loco. El espejo del baño infantil, el que está al fondo del pasillo, comenzó a aparecer sucio casi todos los días.
siempre con pequeñas marcas de manos bastante bajas, como si algún niño se hubiera apoyado. La primera vez que lo vi, ni le presté atención. Tomé un limpiavidrios y lo limpié. Pensé que algún profesor que vino a recoger material habría traído un hijo pequeño, no sé. Al segundo día, lo mismo. Y al tercero, igual. Me pareció curioso porque yo limpiaba y cerraba todo antes de irme. Inclusive, yo mismo revisaba todas las puertas antes de cerrar la escuela. Empecé a estar más atento, verificando si alguien entraba escondido, quizá algún vecino saltando la barda, pero no encontré señales de robo ni nada fuera de lugar. Aún así, el espejo aparecía sucio siempre por la mañana, como si un niño hubiera pasado la mano con fuerza. Después de unos 5 días de eso, decidí revisar las cámaras. Tengo acceso al sistema de seguridad y, aunque la mayoría de los ángulos enfocan los pasillos y las puertas, pensé que tal vez captaría algún movimiento. Empecé a revisar las imágenes de la madrugada, una por una, sin prisa, y fue ahí, alrededor de las 2 de la mañana de un martes, cuando vi algo que me heló. Un niño, solo, caminando por el pasillo principal. La imagen no era la mejor, pero se veía que era una niña pequeña, con un vestido claro y el cabello recogido. Pasó despacio, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo extraño es que no había registro de que ella entrara ni saliera de la escuela. Retrocedí el video desde el comienzo de la noche y avancé hasta el amanecer. Nada. Ella solo aparece en ese tramo del pasillo, caminando hacia el baño de niños. Y más raro aún, en el video siguiente, ya no está. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo vi en loop varias veces, intentando encontrar una explicación. Pensé en un error del sistema, alguna superposición, hasta jugué con la idea de que alguien podría haber editado el video. Pero nadie más que yo tiene acceso a esas grabaciones, y sabía que eso no era normal. Aún así, intenté racionalizar. Quizá era una alucinación o estaba cansado. Continué mi trabajo los días siguientes, pero empecé a ponerme nervioso con la idea de pasar mucho tiempo solo dentro de la escuela, sobre todo de madrugada. Evitaba los pasillos más alejados después de anochecer y solo entraba al baño infantil con todas las luces encendidas. La sensación de estar siendo observado ahí dentro era constante. Una vez pensé que escuché una risa baja, pero me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Además, nunca creí en esas cosas de fantasmas, pero la frecuencia de las marcas en el espejo aumentó. Empezaron a aparecer incluso durante el día, aunque la escuela estuviera cerrada y yo estuviera dentro. Algunas tenían formas más extrañas, como si los dedos se hubieran corrido. Entonces decidí tapar la cámara del baño y poner una cámara pequeña escondida en el pasillo, apuntando a la puerta. Era una cámara que usamos para registrar obras y mantenimientos, nada muy profesional, pero servía. La instalé el viernes por la mañana y la dejé grabando todo el fin de semana. Regresé el domingo por la noche para revisar el material. El sábado, alrededor de las 3 de la mañana, ahí estaba ella otra vez, la misma niña. Esta vez se paró unos segundos frente a la puerta del baño. Se quedó mirando, inmóvil, como si sintiera la cámara. Luego entró despacio. Esperé unos minutos, pensando que saldría, pero no salió. El video quedó grabando el pasillo vacío hasta la mañana del sábado, y ella simplemente no apareció más. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba temblando. Revisé el video varias veces. No se podía ver su rostro con claridad, solo la silueta y el cabello recogido en 2 coletas. El lunes temprano fui directo al baño. Las marcas estaban ahí, como siempre. Pero esta vez había algo más. En el vidrio del espejo, entre los vapores que dejó el trapo húmedo, se podía ver una frase, como si alguien la hubiera escrito con el dedo y,
Al empañarse, el mensaje quedó visible. Yo todavía no me he ido. Me paralicé. No podía apartar la mirada. Leí y releí la frase varias veces, tratando de entender. La caligrafía era infantil, pequeña, torpe, pero clara. Ese día me fui sin terminar mi turno. Inventé un dolor de cabeza. No pude dormir esa noche. Se lo conté a mi esposa al día siguiente. Ella se preocupó y sugirió que pidiera traslado o incluso dejara el trabajo. Pero no es tan sencillo. Es el único empleo fijo que tengo, y con la edad que tengo, no es fácil conseguir otro. Entonces decidí hacer lo siguiente. Regresé a la escuela durante el día, con el sol en lo alto, y retiré el espejo. Puse uno nuevo en su lugar. No dije nada a la dirección. Tiré el antiguo en un terreno baldío lejos de casa. Esa semana no aparecieron más marcas, ni imágenes extrañas en las cámaras. Empecé a pensar que había resuelto el problema, pero esa tranquilidad duró poco. 2 semanas después, la persona encargada de la limpieza me llamó asustada. Dijo que había encontrado el espejo del baño todo rayado, con palabras que parecían arañazos. Fui a ver. No eran rayones exactamente, eran más bien marcas de dedos sucios, pero formaban palabras. La misma frase de antes, yo todavía no me he ido. Lo que más me molestó fue que, cuando toqué el espejo, las marcas estaban frías, mojadas, como si las hubieran hecho unos minutos antes, pero la escuela había estado cerrada desde el día anterior. Desde entonces dejé de tratar de entender. Sigo yendo a trabajar, hago mi trabajo lo más rápido posible y evito al máximo quedarme solo en los pasillos, especialmente de noche. Llevo audífonos para no prestar atención a ruidos extraños. Vigilo las cámaras, pero ahora solo veo cuando es realmente necesario. Prefiero no ver más de lo que debo. Esa niña, sea lo que sea, no quiero entenderla. Solo quiero que se mantenga lejos de mí. No toco más ese espejo. Si se ensucia, lo dejo sucio. Si escriben, no borro. Solo quiero seguir con mi trabajo en paz. A veces pienso que puedo estar volviéndome paranoico. Quizá mi cerebro empezó a jugarme trucos después de tantos años solo en este edificio viejo. Es posible. Pero cada vez que intento convencerme de eso, algo pasa. Una puerta que se cierra sola. Un ruido de pasos arriba cuando sé que no hay nadie. Una sombra que pasa fugaz. Y lo peor, una sensación constante de que me están vigilando, sobre todo cuando paso por el baño infantil. Siento un escalofrío frío que sube por mi espalda, como si algo estuviera ahí dentro, esperándome. Hubo un día que llegué más temprano de lo normal. Eran como las 5 de la mañana. El sol aún no había salido. Cuando entré por el pasillo principal, vi la puerta del baño infantil abierta de par en par, como si alguien hubiera pasado corriendo. Me acerqué despacio. Estaba oscuro, solo con la luz de mi celular. Miré el espejo y estaba limpio, pero en el suelo había una muñeca. Pequeña, de trapo, con vestido claro y el cabello recogido en 2 coletas. Nunca había visto esa muñeca antes. La tomé con un trapo y la tiré sin pensarlo 2 veces. La noche siguiente, la alarma de la escuela se activó sola. La central me llamó y tuve que regresar para revisar. Revisé todo el edificio. Nada fuera de lugar, ningún robo. Pero en el baño infantil, el espejo estaba empañado otra vez, y esta vez con una nueva frase escrita: no debiste tirar mi muñeca. Salí de ahí sin borrar la frase. Llamé a la directora al día siguiente e inventé un problema eléctrico que justificara la alarma. No dije nada sobre el mensaje. Desde entonces, no vuelvo a tocar ese espejo. Solo limpio alrededor. Prefiero no provocar nada más. No sé quién es esa niña. Pregunté discretamente a empleados antiguos si alguna vez murió un niño ahí, pero nadie sabe nada. También busqué registros de accidentes o algo parecido relacionado con la escuela,
pero no encontré nada en los archivos. Aún así, sigo con la sensación de que hay algo ahí que no se ha resuelto, algo que está atrapado de alguna manera y que tal vez solo espera el momento justo para mostrarse de verdad. No tengo respuestas y sinceramente no quiero tenerlas. Solo quiero que ella me olvide, que me deje seguir con mi vida. Trabajo como recepcionista en un edificio antiguo en el centro de Morelia, de esos con ascensor de rejas y azulejos agrietados en las escaleras. Mi turno comienza a las 7 de la mañana, así que llego antes que nadie. Ese día, como siempre, fui la primera en entrar. Abrí la puerta principal, encendí las luces del vestíbulo y fui directo a mi escritorio. La extrañeza comenzó ahí. Había una llave sobre el mostrador. Era dorada, con un llavero de cuero viejo, sin ninguna etiqueta, como si la hubieran olvidado ahí hace décadas. Pensé que algún inquilino la habría dejado, pero no había ningún recado. Tampoco escuché ruido de puerta ni señal de que alguien hubiera entrado antes. Tomé la llave y la dejé a un lado, pensando en preguntar después. Pero algo me incomodaba. Sabía que eso no estaba ahí el día anterior. Cuando los inquilinos empezaron a llegar, fui preguntando discretamente si alguien había perdido una llave. Todos decían que no. Algunos ni le prestaron atención, solo refunfuñaron y se dirigieron al ascensor. Me quedé con eso en la cabeza todo el día. Por la tarde, en un momento más tranquilo, decidí bajar al sótano. Allí hay unas puertas cerradas que nadie usa, salas antiguas de cuando el edificio era sede de un banco. Llevé la llave conmigo, medio por impulso. Fui probando una por una, pero nada pasaba. Ya estaba por desistir, cuando una de las puertas del fondo giró con un clic seco. Mi corazón se aceleró. Era una de esas puertas grises, con la pintura descascarada. Abrí despacio. La sala estaba oscura y el aire olía a papel viejo y humedad. Encendí la luz, que parpadeó unas 3 veces antes de estabilizarse. Lo que vi me paralizó. Era una oficina, con muebles de madera oscura, máquina de escribir, ventilador de techo oxidado. Todo cubierto de polvo. Pero lo más extraño eran los detalles. En la pared, un calendario marcaba septiembre de 1982. Las carpetas apiladas sobre el escritorio estaban llenas de nombres, fichas, fotos 3x4 en blanco y negro. Tomé una al azar. Era de una mujer llamada María Gutiérrez. El nombre me sonaba familiar, pero no sabía de dónde. Mientras hojeaba, vi anotaciones manuscritas, sellos, fechas de desaparición. Abrí otra carpeta, otro nombre, otra persona desaparecida en esa misma década. Eso me dio un escalofrío extraño en la espalda. De repente, escuché un ruido leve detrás de mí, como si algo se hubiera caído. Me volteé de un salto, pero no había nadie, solo el ventilador girando despacio, haciendo un zumbido apagado. No tardé más. Cerré la carpeta, salí de la sala y volví a cerrar todo con llave. Regresé al vestíbulo intentando actuar normalmente. Pero el día pasó arrastrado, con una sensación incómoda que no podía explicar. Cuando me fui, dejé la llave en un cajón de la recepción, cerrado con llave. Al día siguiente, estaba de nuevo sobre el escritorio, en el mismo lugar. Como si nada hubiera pasado. Nadie la tocó, nadie más la vio. Desde ese día, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. No fue de golpe, sino poco a poco. Primero, empecé a sentir que alguien me observaba mientras llenaba el cuaderno de visitas. Esa sensación de que hay alguien atrás de ti, ¿sabes? Pero cuando miraba, el vestíbulo estaba vacío. Después, comencé a ver figuras en el reflejo de la puerta de vidrio. Eran personas, quietas. Pero cuando giraba la cara, desaparecían. Pensé que era cosa de mi cabeza, que estaba cansada. Pasé algunas noches durmiendo mal, con pesadillas sin sentido, pero seguí yendo a trabajar. Era mi empleo,
y no tenía otra opción en ese momento. El lunes siguiente, las vi claramente por primera vez. Eran 3 personas. Estaban paradas en la entrada, lado a lado. No se movían, solo me miraban. El edificio aún estaba cerrado. Yo acababa de llegar. El reloj marcaba las 6:53. Parpadeé y seguían ahí. Pensé que eran vecinos, pero nadie tenía llave de esa puerta. Y aunque la tuvieran, ¿por qué estarían parados así, tan inmóviles? Tomé valor, fui hasta la puerta y no había nadie afuera, ni rastro. Eso me dejó impactada. Volví a mi puesto e intenté ignorar. Me quedé mirando el monitor de control un rato, en silencio. Se lo conté a mi hermana. Ella es más joven, de esas que creen en todo y ven señales en cualquier cosa. Me dijo que debía hacer una limpieza espiritual, poner sal gruesa, ruda. Me reí en el momento, pero igual compré. Dejé un puñado de sal en un vaso escondido en el cajón. Al día siguiente, el vaso estaba roto, la sal regada, como si hubiera explotado sola. Pensé que sería por el cajón apretado, pero me incomodó. Empecé a notar que, cada vez que cerraba los ojos unos segundos, como para descansar la vista, veía esa oficina como si estuviera de nuevo ahí dentro. Siempre con el mismo olor, siempre con los papeles sobre el escritorio. Era como si estuviera atrapada en mi cabeza. Empecé a evitar bajar al sótano. Llegaba, cumplía mi turno y me iba lo más rápido posible. Pero las figuras seguían apareciendo. Y se volvían más claras, ya no parecían sombras, tenían rasgos, algunas parecían tristes, otras solo me miraban, como si esperaran algo. Nunca decían nada, no se movían. Un día, una señora de cabello corto y vestido floreado apareció junto al ascensor. Me miró por minutos. Cuando otro empleado entró al edificio, ella desapareció. Pregunté si había visto a alguna mujer por ahí. Se rió y dijo que no había nadie. Empecé a pensar que estaba perdiendo la razón. Una tarde, por curiosidad o estupidez, no sé, volví a la sala del sótano. La llave aún abría la puerta normalmente. Todo estaba igual, pero con un detalle nuevo. Había más carpetas, muchas más, y todas con fechas recientes, 2004, 2011, 2019. Gente que había desaparecido años atrás, algunos incluso bastante conocidos en la ciudad. Vi una ficha con la foto de un joven que salió en los periódicos hace pocos meses. La ficha tenía sellos, anotaciones, todo muy organizado. Cerré eso rápido y salí. El camino al vestíbulo me pareció más largo de lo normal. Cada paso resonaba como si me siguieran. No tuve valor de mirar atrás. Desde ese día, comencé a tener dolor de cabeza constante, una presión en las sienes, como si algo me tirara hacia adentro. Soñaba con voces, a veces decían nombres, otras pedían ayuda. Empecé a reconocer algunos de los rostros de las carpetas en las figuras del vestíbulo. Era como si me mostraran algo, o me reclamaran. Una parte de mí quería entender, ayudar, no sé. Otra solo quería salir de ahí. Llegué a preparar mi currículum y buscar otro empleo, pero no pude seguir adelante. Cada vez que pensaba en irme, algo me detenía, como si tuviera un deber ahí, como si fuera responsable. Una noche, soñé que bajaba al sótano, pero la sala estaba diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos y, en cada espejo, un rostro me observaba, todos con los ojos fijos, sin parpadear. Me desperté sudando. Empecé a cerrar el cajón de la llave con un candado, pero ella seguía apareciendo sobre el escritorio siempre que llegaba, como si quisiera ser usada de nuevo. Le pregunté al administrador sobre la sala del sótano. Me miró raro y dijo que todas esas salas habían sido desactivadas hace años, que ni siquiera existían llaves para ellas. Le mostré la mía. Negó con la cabeza y dijo que nunca había visto una igual. Le pedí que me acompañara allá abajo. Dijo que prefería no involucrarse. Me quedé sola con eso, y sigo sola hasta hoy. No sé qué representa esa sala,
No sé por qué yo. Solo sé que desde que la abrí, algo despertó en ese edificio. Las figuras siguen apareciendo, no hablan, no se mueven, solo observan. Al principio intenté ignorarlas. Hoy las saludo. A veces hasta respondo con un gesto. No sé si es locura o respeto. Lo curioso es que, cuando estoy ahí, no siento miedo exactamente. Es más una inquietud constante, como cuando olvidas algo importante, una sensación de que algo debe resolverse y que depende de mí. He pensado en quemar la llave, tirarla, entregarla a la policía, pero algo me dice que no serviría de nada, que volvería. Quizás ni siquiera sea el problema, solo la invitación. Lo que importa es lo que hay detrás de esa puerta y todo lo que vino junto. Hoy, por ejemplo, llegó un paquete a la recepción con mi nombre. No reconocí al remitente. Abrí. Era una carpeta, igualita a las de la sala. Mi nombre estaba en la etiqueta. Todavía no he tenido valor de abrirla. Está aquí a mi lado. Quizás mañana, quizás nunca. ¿Quién sabe? En una notaría modesta del barrio Las Américas, paso mis días en la sala conocida como el Archivo Muerto. Es un lugar pequeño, tapizado de cajas llenas de documentos antiguos, con un ambiente cerrado, mucho polvo y un persistente aroma a papel envejecido. Una única ventana se asoma a un callejón sin salida, antes transitado, hoy olvidado. Los demás evitan entrar aquí, así que casi siempre trabajo solo en el silencio, lo que agradezco. Mi tarea consiste en poner orden a las actas, revisar registros del pasado y actualizar el sistema digital. Una labor monótona pero sencilla. La ventana tiene una cerradura antigua, de esas que se giran. Como entra un poco de viento por ahí, siempre me aseguro de dejarla bien cerrada. No me gusta que el papel vuele, pero durante una remodelación en el edificio, hace más o menos un mes, empecé a notar algo extraño. Al final de la jornada, cerraba la ventana, giraba la cerradura y me iba. Cuando volvía al día siguiente, estaba abierta otra vez. Pensé que alguien de la obra la había movido, así que empecé a anotar los horarios. Pero nadie más que yo usaba la sala. Y el callejón afuera, bueno, nadie entra ahí, ni siquiera hay por dónde. La tercera vez que encontré la ventana abierta, empecé a sospechar que la cerradura estaba rota. Traté de bloquearla con cinta aislante. La até con un pedazo de alambre. Y aún así, al día siguiente, abierta. Eso empezó a ponerme inquieto. No solo era que se abría sola, sino la sensación rara que me daba. Siempre que entraba a la sala y veía la ventana abierta de par en par, sentía un frío que no concordaba con el calor del lugar cerrado. Un escalofrío en la espalda, como si alguien me estuviera esperando, o como si hubiera interrumpido algo. La cosa empeoró cuando me di cuenta que el vidrio de la ventana no reflejaba exactamente lo que había dentro de la sala. Al principio pensé que era solo un reflejo extraño de la luz fluorescente, pero empecé a prestar atención. Un día vi a una persona parada detrás de mí en el reflejo. Era un hombre con traje oscuro, con el rostro un poco borroso, saludando con la mano. Me giré rápido, pero no había nadie. Quedé parado, tratando de entender. Miré otra vez el vidrio. Nada. Pensé que estaba cansado, estresado, cualquier cosa, pero no fue un caso aislado. En los días siguientes, otras figuras empezaron a aparecer en el reflejo. Hombres, mujeres, hasta un niño, siempre quietos, en silencio, mirándome. Algunos solo observaban, otros saludaban, como el primero. Empecé a anotar los rostros. Algo me decía que ya había visto a esas personas antes. Y ahí cayó la ficha. Eran nombres que había manipulado recientemente. Gente muerta. Actas de defunción antiguas. A veces de hace décadas. Gente enterrada hace mucho. No se lo conté a nadie, claro. ¿Quién creería eso? Guardé silencio,
pero empecé a guardar copias de los documentos que coincidían con los rostros que aparecían. La cosa se puso aún más extraña cuando noté que los reflejos no me mostraban solo lo que estaba dentro de la sala. Hubo un día que vi a uno de ellos sonriendo, pero no hacia mí. Miraba hacia afuera, al callejón. Cuando me acerqué, juro que lo vi señalando, como si dijera, «Ven». Fue sutil, pero claro. Volví a mi mesa temblando. Poco a poco, la sala empezó a cambiar para mí. Los archivos parecían multiplicarse. A veces estaba seguro de haber catalogado una caja, pero ahí estaba de nuevo, fuera de lugar. Tuve pesadillas con esas personas, todas llamándome, esperándome en la ventana. Soñaba que abría el vidrio y me tiraban hacia adentro. Me despertaba sudando. Una vez, me quedé dormido un rato durante el trabajo, una siesta rápida por el cansancio, y soñé que estaba dentro del callejón, mirando hacia adentro de la sala, como si yo fuera uno de ellos. Empecé a llegar más tarde al trabajo. Evitaba la sala lo máximo posible, pero cada vez que entraba, la ventana estaba abierta. Tuve una idea tonta. Pegué un papel por fuera, en el vidrio, con cinta. Escribí, «¿Quién está ahí?», solo para sacarme la curiosidad. Al día siguiente, el papel seguía ahí, pero con algo escrito abajo, con letra temblorosa, «Tú sabes». No sé explicar qué sentí. Fue un miedo tranquilo, paralizante. Solo quité el papel, lo rasgué y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, los reflejos empezaron a ser más nítidos. Algunos saludaban sonriendo, otros tenían una expresión más dura. Una mujer apareció varias veces. Me miraba fijamente. Después de unos días, decidí buscar su nombre. Revisé actas antiguas por los rasgos de su rostro. Cuando la encontré, me helé. Ella había muerto en 1978 en ese mismo edificio. Era empleada de la notaría. La causa de la muerte decía caída accidental durante el trabajo. Pero había un recorte de periódico engrampado. Circunstancias dudosas. Eso me sacudió. Empecé a investigar. Descubrí que otras personas habían trabajado en esa sala. Muchos pidieron traslado. Uno de ellos, según un ex empleado, desapareció y nunca se encontró. Pregunté al director, pero solo se rió, diciendo que eran historias viejas. Aún así, me sentía acorralado. Parecía que, cuanto más intentaba ignorar, más se acercaban los reflejos. Hubo una noche en que me quedé hasta tarde, solo. La luz parpadeó, y por un segundo, juro que los vi a todos ahí, dentro de la sala. Salí corriendo. Pedí unos días libres, pero no pasó. Empecé a ver los reflejos hasta en otros lugares, en la ventana del autobús, en la puerta de vidrio del mercado. Siempre el mismo grupo, silenciosos, observándome. Volví al trabajo porque necesitaba el dinero, pero nunca más pude quedarme solo en esa sala. Pedí traslado, pero dijeron que nadie más quiere ese sector. La única es aguantar. Llevo música en los auriculares, trato de distraer la mente, pero a veces, incluso con música, escucho golpes suaves en el vidrio. Lo más difícil es fingir que no veo, que no siento, porque sé que están ahí. A veces me encuentro mirando la ventana, como esperando algo, y cuando me doy cuenta, veo que estoy sosteniendo un documento de alguien recién fallecido, alguien que, seguro, aparecerá en los próximos días. Ya pensé en renunciar, cambiar de ciudad, pero algo me ata ahí, como si tuviera que terminar algo, como si ellos esperaran eso, o a mí. Nunca tuve historial de alucinaciones, nada de eso. No bebo, no uso nada, soy una persona común, ¿sabes? Pero esto me hizo cuestionar todo. ¿Hasta dónde llega el mundo de los vivos? ¿Y si lo que veo es real? ¿O si me están llamando para allá? A veces pienso que no quieren hacerme daño, solo quieren compañía o justicia, o las dos, pero es difícil saber qué hacer. Es como estar atrapado entre dos ventanas,
una de este lado, otra del otro, y no saber cuál se abrirá primero. El otro día toqué la ventana, solo para probar. Apoyé la frente en el vidrio, cerré los ojos, y por un segundo sentí una mano fría del otro lado. No me asusté. Fue como el toque de alguien que nos conoce, que nos espera. Abrí los ojos despacio, y todos estaban ahí mirándome, sonriendo, como diciendo, «Ahora entiendes». Retrocedí, pero no cerré la ventana. La dejé entreabierta. Una parte de mí sabe que esta historia aún no termina, y que tal vez, en algún momento, responderé al saludo. Todos los días vendo dulces y cigarros en una esquina, justo cerca del acueducto de Morelia. Es un lugar por el que pasa mucha gente, sobre todo durante el día. Se siente el bullicio constante de la ciudad. Pero cuando llega la noche y las personas desaparecen, la atmósfera cambia drásticamente. El silencio recorre la calle y todo parece detenerse. Siempre me quedo hasta tarde, esperando a los que regresan de las fiestas. Sin embargo, hay un detalle inquietante, una especie de misterio local del que los vecinos más viejos me han hablado. Un tambor lejano, cuyo sonido aparece de la nada en esas horas. Al principio, ni le prestaba mucha atención. Pensaba que era algún grupo tocando o algún ruido más de la ciudad. Pero con el tiempo me di cuenta de que el sonido es diferente, medio rítmico y distante, como si viniera de otro tiempo. Los viejos del barrio dicen que es el espíritu de un centinela colonial que fue ejecutado por desertar en la guerra. Siempre pensé que eso era una historia para asustar niños, pero el tambor seguía apareciendo, casi todas las noches a la misma hora, más o menos cuando empieza a oscurecer. Una de esas noches, estaba terminando de arreglar mis cosas para cerrar, ya cansado, cuando el tambor empezó a resonar de nuevo. Ese sonido pesado que golpea en la cabeza de una forma extraña. Entonces me dio una curiosidad fuerte. No sé explicarlo bien, pero sentí que necesitaba seguir ese sonido. Así que decidí agarrar mi chaqueta y caminar en esa dirección. La calle estaba casi desierta y solo se oía el tambor, que se hacía más fuerte cuanto más avanzaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, allí en la penumbra, al final de la calle. Un hombre vestido con ropas antiguas, de estilo colonial, tocando ese tambor. Su rostro estaba cubierto por una capucha de cuero oscuro, sin revelar nada. No parecía notarme, solo tocaba firme, como si tuviera una misión. El ritmo era hipnótico y el sonido parecía venir desde dentro de nosotros, no solo del tambor. Me quedé parado, medio asustado, pero no podía moverme. Por un rato, solo observé a ese extraño tocador, tratando de entender qué estaba pasando. Mi cabeza empezó a doler, una sensación de peso y confusión que nunca había sentido antes. Las ganas de salir de ahí eran grandes, pero algo me retenía. Fue cuando dejó de tocar y desapareció en silencio, como si se hubiera esfumado en el aire. Me quedé allí, solo, escuchando el eco del último golpe del tambor que parecía entrar en mi alma. Cuando pude moverme, el silencio me asustó. La calle estaba vacía. Las luces lejanas parecían más apagadas de lo normal. No sabía si había soñado o realmente había visto eso. Caminé medio perdido, tratando de encontrar el camino de vuelta a mi esquina, pero algo parecía raro. La calle tenía una forma diferente. Los edificios se veían más antiguos, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Me dio miedo estar delirando. En las noches siguientes, el tambor siguió persiguiéndome. Sentía el sonido dentro de mi cabeza, como un latido constante que no me dejaba pensar bien. Mi mente empezó a fallar,
Olvidaba caminos que conocía desde hace años. Confundía rostros y nombres. Mi familia notó que estaba diferente, más callado y raro. No podía explicar lo que me pasaba y evitaba salir de casa después de que oscurecía. Una vez, intenté hablar con un vecino antiguo sobre lo que vi y sentí. Solo movió la cabeza y dijo que el centinela no quiere ser olvidado, que el tambor es una marca de su culpa, el castigo por haber desertado. No sabía si creerle, pero después de todo lo que pasé ya no podía ignorarlo. Esa historia parecía demasiado real para ser solo una leyenda, y el sonido del tambor tenía algo que me daba miedo incluso cuando estaba solo. Mi rutina cambió. Trataba de evitar la calle donde vi al hombre, pero el tambor parecía venir de cualquier lugar. A veces, en medio de la noche, me despertaba con el sonido firme golpeando en mi cabeza, como si ese espíritu estuviera conmigo. Me sentía cansado y confundido, sin ganas de nada. Llegué a olvidar dónde estaba, y una vez casi me perdí camino a casa, caminando por calles que no reconocía, aunque fuera mi barrio. El miedo se volvió una sombra que me acompañaba todo el tiempo. Ya no podía pensar bien, y el tambor parecía querer llamarme a algún lugar que no sabía. Sabía que tenía que huir, pero no sabía hacia dónde. Cada golpe del tambor era una prisión dentro de mi cabeza, una señal de que el centinela estaba cerca, observándome, esperando algo. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. En esa misma esquina donde trabajaba, una noche intenté hablar con otro vendedor sobre lo que estaba pasando. Él dijo que también oía el tambor a veces, pero que nunca tuvo valor de seguir el sonido. Eso solo me puso más nervioso. Si más gente lo oía, ¿será que eso era algo que realmente pasaba? ¿O será que el miedo colectivo estaba creando una ilusión para todos? Ya no sabía qué pensar. Pasé días sin dormir bien, tratando de huir del sonido que insistía en seguirme. La confusión mental empeoraba y por un momento pensé en dejar todo atrás, mudarme de ciudad, desaparecer. Pero aún así, el tambor seguía. Era como si estuviera pegado a mí, atrapado dentro de mi cabeza. No podía hablar bien con nadie. Las palabras salían mezcladas. Mi vida parecía una noche sin fin, donde el sonido del tambor era el único compañero. Una de esas noches, decidí tratar de entender mejor lo que pasaba. Volví a la calle donde vi al hombre por primera vez, aunque sabía que podía ser peligroso. Quería enfrentar el miedo, intentar cerrar ese ciclo. Cuando llegué, el lugar estaba diferente, más oscuro y silencioso. Y entonces escuché el tambor. El golpe firme y lento, que parecía venir de un punto justo adelante. Mi corazón se aceleró, pero caminé hacia el sonido. Cuando llegué al final de la calle, no había nadie. Solo el tambor resonando, un poco distante, como si viniera de un lugar invisible. Me quedé parado, escuchando ese sonido dentro de mi cabeza y en el silencio de la noche. Sabía que algo allí no era normal, pero no tenía miedo como antes. Solo un sentimiento extraño, mezcla de tristeza y curiosidad. No sabía qué quería ese centinela conmigo, ni qué debía hacer. Después de esa noche, el tambor fue desapareciendo, pero el efecto que dejó en mí quedó. Aún a veces siento ese latido lejano dentro de mi cabeza, sobre todo cuando estoy cansado o nervioso. Intento no pensar en eso, pero es difícil olvidar algo que te marcó tanto. Mi memoria de casa a veces falla, y siento que ya no soy el mismo. Me pregunto si eso fue real, o solo un sueño extraño que creó mi cabeza. Hoy, todavía vendiendo mis dulces y cigarros cerca del acueducto, cuento esta historia a quien quiera escuchar, pero nadie me cree mucho. Me llaman loco o de mente débil, pero sé lo que viví. Sé que hay cosas en el mundo que no entendemos y que a veces aparecen para quien está dispuesto a escuchar.
Solo espero que el centinela haya encontrado la paz que no encontró aquella noche, porque yo todavía estoy tratando de encontrar la mía. Desde que empecé a vender frutas y verduras en esa vieja plaza de Morelia, siempre me gustó el movimiento del día. El mercado es un lugar lleno de vida durante el día, con gente comprando, conversando, niños corriendo. Pero cuando llega la noche, todo cambia. El movimiento disminuye, la mayoría de los puestos ya está cerrada y el lugar se va volviendo cada vez más silencioso. Generalmente me quedo hasta las 10, porque es cuando termino de ordenar todo y preparar las cosas para el día siguiente. Nunca pensé que, con el tiempo, eso empezaría a incomodarme. Fue en una de esas noches, cuando el mercado ya estaba casi vacío, que empecé a notar unos sonidos extraños. Al principio, pensé que era mi imaginación o el viento pasando entre las hojas de los árboles cercanos, pero no era eso. Eran susurros, voces bajas, medio apagadas, que venían de los puestos que llevaban años abandonados. No se podía entender lo que decían, parecía solo un murmullo. Me quedé mirando, pensando que alguien se había escondido, o que tal vez era un grupo de jóvenes jugando. La primera vez que intenté mirar mejor, no vi a nadie, solo sombras, esas formas borrosas que la oscuridad crea cuando no hay suficiente luz. Pero el ruido seguía. Salía de esos puestos vacíos que hace mucho nadie usaba. Siempre se escuchaban historias de que ese lugar tenía un pasado antiguo, que allí funcionaba un mercado que cerró hace décadas y que la gente que vendía allí era muy alegre. Nunca creí en esas cosas de fantasmas, siempre fui muy realista. Pero una noche, mientras terminaba de guardar unas cajas, miré hacia una esquina más oscura de la plaza. Fue entonces cuando lo vi, una sombra humana. O mejor dicho, varias sombras que parecían estar conversando, riendo y negociando entre ellas. Era extraño, porque no se movían bien, parecían congeladas en el tiempo, como si fueran fantasmas de un día antiguo. Yo también me sentí congelada allí, sin saber si estaba soñando o si eso realmente estaba ocurriendo frente a mí. Me quedé unos minutos quieta, solo observando, tratando de entender si era alguna broma, algún efecto de la luz engañando a mis ojos. Pero no había luz, solo oscuridad. Las sombras no hablaban, solo hacían gestos, como si vivieran un momento del pasado y yo fuera una intrusa viéndolo sin haber sido invitada. Intenté desviar la mirada, pero sentía que me observaban, aunque solo fueran sombras. Desde esa noche, ya no puedo quedarme hasta tan tarde en el mercado. Siento una presencia, como si alguien siempre me estuviera observando, incluso cuando el lugar está vacío. Me pongo nerviosa, con la sensación de que no estoy sola, de que algo o alguien está allí, esperando, vigilando. A veces incluso vuelvo a escuchar esos susurros y mi corazón se acelera, pero nunca entiendo lo que dicen. Es como si fuera un secreto que no me pertenece. Intenté hablar con otros vendedores, pero nadie más se queda hasta tan tarde. La mayoría se va temprano, y los que se quedan hablan poco de esas cosas. Creo que ellos también lo han notado, pero nadie quiere admitirlo. Yo misma no sé si debería contarle a alguien, porque parece una locura. Pero no hay otra explicación que tenga sentido. No es el viento, ni la imaginación. Es algo diferente, extraño. He tratado de evitar mirar hacia esa esquina oscura, pero es difícil porque es parte del mercado. Incluso puse una linterna para tratar de iluminar, pero las sombras siguen allí, indiferentes a la luz. Parecen existir en otro plano, medio invisible, como si fueran ecos del pasado atrapados en ese lugar. Me pregunto si esas personas fueron felices allí, o si vivieron alguna tragedia que quedó marcada en la plaza. Algunas noches, cuando ya estoy por cerrar, siento un escalofrío en la nuca,
y el sonido de los susurros se hace más fuerte, como si quisieran decirme algo. Intento ignorarlo, pero no puedo. Es una mezcla de miedo y curiosidad que no logro controlar. Quisiera entender qué quieren esas sombras, si están atrapadas o si solo buscan compañía. Pero no hablamos, solo nos observamos. Aún con el miedo, no puedo simplemente dejar de trabajar. Ese mercado es mi sustento y mi familia depende de ello. Así que aprendí a convivir con esa sensación extraña. Mantengo la cabeza baja, hago mis tareas rápido y trato de no mirar hacia los rincones oscuros. Pero cuando estoy sola, en el fondo, siento que hay algo que no se va, que no quiere dejarme en paz. Llegué a pensar en buscar ayuda, alguien que entienda de estas cosas, un padre o un especialista en espíritus. Pero me dio miedo parecer loca, de no ser tomada en serio. También pienso que, si esas sombras son realmente lo que parecen, quizás no sea buena idea intervenir. A veces, el silencio y el misterio son lo mejor que podemos tener. Lo más extraño es que, después de aquella noche, otras personas empezaron a hablar en voz baja sobre ruidos, luces extrañas y sombras que aparecen cuando el mercado está vacío. Nadie lo cuenta abiertamente, pero parece que no soy la única que lo ha notado. Evitamos hablar de eso en el trabajo, como si fuera un tabú. Es extraño pensar que algo así puede estar ocurriendo en un lugar tan común. A veces me sorprendo mirando el mercado desde lejos, al final de la tarde, pensando si esas sombras son realmente fantasmas o si es solo mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero cuando cae la noche y todo queda en silencio, sé que no es una ilusión, es real y lo siento en todo mi cuerpo. He pensado en intentar grabar los susurros o las sombras con el celular, pero creo que desaparecen cuando lo intento. Es como si no quisieran ser vistas por aparatos, solo a simple vista, en ese momento exacto. Eso me intriga y me asusta aún más. Por otro lado, no quiero provocar algo que no entiendo. Lo que más me inquieta es la sensación de ser observada. Incluso durante el día, a veces siento una mirada extraña viniendo del mercado vacío. Me doy vuelta, miro hacia todos lados, pero no veo a nadie. Es una presencia invisible que me acompaña. No sé si es una protección, una advertencia o algo más peligroso. A pesar de todo, sigo yendo a trabajar porque no tengo otra opción, pero el miedo es una compañía constante y a veces siento ganas de rendirme. El mercado, que antes era un lugar de vida y alegría, para mí se ha convertido en un sitio de misterio y temor. Aún así, trato de no dejar que eso me domine. La vida tiene que seguir. Al final, no sé qué quieren esas sombras o si seguirán apareciendo. Tal vez sean solo recuerdos atrapados en el tiempo o algún tipo de energía que no comprendo. Solo sé que, por más extraño que sea, eso es real para mí y no puedo negar lo que mis ojos y mi piel sienten. La única cosa de la que estoy segura es que, cada vez que el mercado se queda vacío y el silencio lo envuelve, algo diferente ocurre allí. Algo que no se puede explicar y que me hace creer que el pasado nunca se ha ido por completo. Está ahí, callado, esperando ser recordado, o tal vez simplemente olvidado otra vez. Buenas noches. Paso mis días y noches trabajando en una pequeña cantina del centro histórico de Morelia, un lugar con historia que se siente en cada rincón. Me encargo de la limpieza, de organizar las mesas y a veces atiendo la caja. Pero hay algo que no deja de intrigarme. Siempre, al final de la jornada, la mesa del rincón permanece lista, como esperando a un comensal invisible. Nadie se acerca ni pregunta por ella. Ni los parroquianos ni la dueña le prestan atención. Para todos parece ser solo una parte más del paisaje. Al principio pensé que era alguna costumbre de la cantina, como una mesa reservada para alguien que nunca venía. Pero pasaban las noches y la mesa seguía allí, impecable,
como si alguien acabara de levantarse. Yo ya he limpiado casi todas las mesas, menos esa. Era como si no pudiera tocarla, algo me lo impedía. Intentaba ignorarla, fingir que era solo un detalle, pero con el tiempo comenzó a incomodarme más de lo normal. Una vez, cuando casi no había nadie, decidí por fin darle una buena limpiada a esa mesa. Tomé un trapo y empecé a limpiar. Fue entonces que lo sentí. Una mano fría, helada, como de hielo, tocó mi brazo. Juro que me congelé. Miré rápidamente hacia atrás y no había nadie. La luz estaba baja, el ruido de la calle era tenue, y ese toque se sintió tan real que casi lloré del susto. Retiré la mano de inmediato, con el corazón acelerado, y corrí al fondo de la cocina para poder respirar. Después de eso, intenté no pensar mucho en lo ocurrido, pero fue imposible. De vez en cuando, al pasar cerca de esa mesa, escucho voces bajas, casi susurros, y a veces unas risitas que no combinan con el silencio de la noche. No logro entender lo que dicen, solo sé que no suenan nada amistosas. Llegué a preguntarles a algunos clientes antiguos si escuchaban algo, y todos se ríen con incomodidad, como si fuera una tontería. Dicen que ahí, en esa esquina, solía reunirse un grupo de personas que frecuentaba la cantina desde hace mucho tiempo. Algunos dicen que eran políticos, otros que eran artistas y bohemios de la ciudad. Lo que todos coinciden en contar es que, una noche de fuerte lluvia, ese grupo desapareció repentinamente. Nunca más volvieron, y desde entonces la cantina se quedó con esa mesa fantasma para recordarlos, según dicen. Yo nunca creí mucho en esas historias, hasta que viví lo que viví. La dueña de la cantina, doña Carmen, evita hablar sobre la mesa. Cuando pregunto, cambia de tema rápidamente, con una sonrisa un poco tensa. Es una mujer sencilla, de pocas palabras, pero tiene una mirada que parece guardar un secreto pesado. Los empleados antiguos solo confirman que eso siempre ha estado ahí, pero nadie ha explicado realmente por qué esa mesa sigue puesta, sola, sin que nadie la ocupe. Un día, cuando la cantina ya casi estaba por cerrar, escuché pasos que venían del rincón donde está la mesa. Parecía que alguien caminaba despacio, con ese sonido como arrastrado, ¿sabes? Fui a mirar y no había nadie. Solo el silencio de la noche apoderándose del lugar. Se me heló el estómago y decidí cerrar la cantina lo más rápido posible. Esa sensación de estar siendo observada no me dejaba en paz. Me metí al almacén para esconderme hasta que la dueña llegara a cerrar. He pensado mucho en si debo seguir trabajando ahí. Me gusta el trabajo, el movimiento, los clientes que ya son casi amigos. Pero esa mesa, ese rincón, parece un agujero negro que atrae toda mi atención cada vez que estoy cerca. Yo ni siquiera quería creer en cosas sobrenaturales, pero todo lo que viví ya no me deja negarlo. Esa mano fría, las voces, la desaparición. Hay algo extraño que no logro entender. Hay días en que me sorprendo mirando fijamente esa mesa durante la jornada, esperando que alguien se siente, o que al menos aparezca, pero nunca aparece nadie. Solo las voces, las risitas bajitas que parecen salir de la nada. Ya he pensado en grabar o filmar para mostrarle a alguien, pero ¿y si lo que aparece en la cámara es peor que lo que ya siento? Mejor no tentar demasiado a lo desconocido. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Cuando hablo con amigos sobre lo que siento en la cantina, me miran como si estuviera perdiendo la cabeza. Dicen que debe ser cansancio, estrés, imaginación. Tal vez lo sea. Pero no puedo explicar cómo una mano helada me tocó el brazo y cómo las voces se escuchan tan claras en medio del silencio. Eso no es algo que una invente para llamar la atención. Yo solo quisiera entender lo que está pasando. Una vez, tratando de encontrar una explicación lógica, pensé que podía ser algún problema del edificio, como las tuberías, el viento, algo así. Pero no. El toque helado no fue viento ni tubería,
y las voces no se confunden con el ruido de la calle. Es como si hubiera alguien ahí, invisible, intentando advertirme o incluso asustarme. Y no sé si eso es para que me aleje o para que me acerque y descubra algo. Nunca le conté esto a mi familia. Me da miedo que piensen que estoy inventando cosas o que me volví paranoica. Mi hermano hasta se reiría, pero me gustaría mucho que alguien me creyera. Si pudiera, juro que llevaría a alguien para que viera con sus propios ojos, para que sintiera lo que yo siento. Pero nadie quiere acercarse a esa mesa. Parece que repele la presencia humana. Es como un lugar prohibido dentro de la cantina. Una noche, me quedé ahí hasta tarde, casi sola. Ese silencio denso se apoderó del lugar y de repente, una botella cayó al suelo cerca de la mesa. No había nadie cerca que la pudiera haber tirado. Me quedé paralizada, tratando de entender lo que había pasado. Recogí la botella con cuidado y la llevé fuera de la cocina, evitando mirar esa mesa que parecía más viva que nunca. Desde entonces, evito estar muy cerca de la mesa. Ya le pedí a la dueña que la cubriera con un mantel, pero no quiere. Dice que si se toca esa mesa, la cantina pierde algo, no sé qué. No insisto, no quiero causar problemas. Solo sigo haciendo mi trabajo, intentando ignorar el misterio que insiste en quedarse ahí cada noche, como si fuera un pedazo del pasado que no quiere irse. A veces, cuando llego temprano para abrir la cantina, encuentro la mesa puesta igual que siempre, como si alguien la hubiera arreglado para la cena de la noche anterior. Nunca he visto un plato sucio, nada fuera de lugar. Solo ese montaje perfecto, sin ningún detalle alterado. Eso me da un escalofrío. Sé que no soy la única que siente algo raro ahí, pero tampoco puedo simplemente salir corriendo de mi trabajo. Por más que intento no pensar en ello, lo que ocurre en esa mesa me persigue. Siento como si estuviera conectada a algo que no comprendo, un pedazo de historia que quedó atrapado entre el tiempo y el espacio. Puede que sea cosa de mi cabeza, pero lo único que sé es que, cada vez que paso cerca, el aire se vuelve más denso y esa sensación de presencia invisible me atrapa por completo. No sé si es una advertencia o una petición de ayuda. No sé qué hacer con todo esto. Ya he pensado en renunciar, pero es difícil encontrar otro trabajo que pague lo suficiente por aquí. Tampoco tengo valor para contarle a más gente, porque sé que se van a reír. A veces solo deseo que el misterio termine, que la mesa desaparezca sola o que las voces se callen. Pero creo que no será tan simple. Esta historia se quedará conmigo, en silencio, hasta que logre entender qué es lo que realmente está pasando en esa cantina. Así que aquí dejo mi relato. Si algún día pasas por esa cantina en el centro histórico de Morelia y ves la mesa en el rincón, ten en cuenta que no está vacía. Hay algo ahí, algo que no sé explicar, pero que siento muy cerca. Y si algún día escuchas una risita baja o sientes una brisa helada, no pienses que es solo tu imaginación. Puede que ese pasado esté intentando hacerse presente, solo que yo todavía no descubro por qué. Desde que comencé a trabajar los turnos nocturnos en la recepción de una clínica pequeña en Morelia, he empezado a notar pequeños detalles que antes me pasaban inadvertidos. El lugar tiene una atmósfera cargada de historia, especialmente perceptible cuando está medio vacío y en penumbra. Uno de esos detalles es un gran cuadro en el pasillo principal, justo frente a donde suelo sentarme. El retrato de una mujer de blanco, con una expresión que mezcla seriedad y tristeza. Al principio, apenas era parte del fondo, un cuadro más que solo aportaba formalidad, o eso pensaba yo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Siempre que pasaba por el pasillo, parecía que los ojos de esa mujer me seguían. No era solo una impresión, se podía sentir su mirada sobre mí, incluso cuando estaba al otro lado del pasillo. Intenté ignorarlo,
pensando que era cosa mía, un juego de luces o algo así. Pero entonces llegaron las lágrimas. Fue una de esas noches en las que me quedé hasta tarde, casi de madrugada, cuando vi una mancha brillando en el rostro de la mujer del cuadro. Era como si estuviera llorando. Me quedé paralizada por un momento, sin saber si era mi imaginación. Volví varias veces para mirar, y siempre que el pasillo estaba a oscuras, las lágrimas parecían deslizarse lentamente por su rostro. No le conté a nadie, porque pensé que iban a decir que me estaba volviendo loca, pero empezó a molestarme mucho. Traté de evitar mirar directamente, pero era difícil, porque el cuadro quedaba justo frente a mí cuando atendía el teléfono o recibía a los pacientes. Por curiosidad, decidí preguntarle a la dueña de la clínica sobre el cuadro. Es una señora ya mayor, muy reservada, y cuando toqué el tema, se puso algo incómoda. Al final me contó que la mujer del retrato fue una paciente que murió en la clínica hace muchos años. Dijeron que fue una historia trágica, pero nunca se hablaba mucho del tema. La paciente, llamada Elena, tenía problemas de salud graves y falleció durante el tratamiento. Desde entonces, se decía que su espíritu no había abandonado el lugar. Empecé a investigar por mi cuenta. Pregunté a algunos empleados antiguos, pero nadie quería hablar mucho, solo me daban respuestas vagas. Uno de los técnicos comentó que a veces escuchaba ruidos extraños en el pasillo por la noche, pasos, y que sentía una presencia pesada en el aire. Eso solo aumentó mi inquietud, pero necesitaba seguir trabajando ahí. No podía simplemente irme. Así que intenté acostumbrarme. En las noches siguientes, notaba que, además de las lágrimas, el cuadro parecía incluso respirar. El rostro de la mujer a veces se veía más rojo, como si tuviera vida. Una vez, juro que vi su cabello moverse, apenas un leve movimiento, pero fue claro. Se me erizó la piel, pero no quería parecer loca, así que solo respiraba hondo y seguía con lo mío. Era extraño e incómodo, pero al mismo tiempo sentía una tristeza profunda viniendo de ese cuadro. Empecé a prestar más atención al ambiente. A veces, la luz de la recepción parpadeaba sola. El teléfono sonaba sin que hubiera nadie del otro lado, y se oía un murmullo bajo, como un susurro que no se entendía bien. Al principio, creía que eran fallas eléctricas, pero no explicaban todo. Una noche incluso intenté grabar el audio con mi celular, pero cuando lo escuché después, solo había silencio. Era como si lo que yo oía no quisiera ser registrado. Se fue haciendo difícil trabajar sola ahí. Comencé a evitar el pasillo. Hacía todo lo posible por no mirar ese cuadro. Incluso me sorprendí hablando sola, pidiéndole a esa mujer, quien fuera, que me dejara en paz. No es que la odiara, pero esa carga en el ambiente me dejaba exhausta y con miedo. Sentía como si ella estuviera atrapada, suplicando por algo que nadie entendía. Y eso me angustiaba aún más. Una de esas noches, ya casi al final del turno, escuché un sonido diferente. Parecía un sollozo, muy bajito, viniendo del pasillo. Juro que me congelé. Me quedé parada mirando el cuadro y vi el rostro de la mujer otra vez mojado de lágrimas. Fue entonces cuando sentí un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y pena como nunca antes. Solo podía pensar que ella necesitaba ayuda, pero no sabía cómo ayudar a un alma atrapada en un lugar así. Después de eso, decidí averiguar más sobre Elena. Volví a hablar con la dueña de la clínica, que esta vez me contó un poco más. Dijeron que Elena sufrió mucho durante el tratamiento, que hubo complicaciones y que, en esa época, la clínica era muy distinta, con menos recursos y una atención deficiente. La historia era triste y a nadie le gustaba recordarla. Tal vez por eso su espíritu no había encontrado descanso, pensé. No le conté a nadie lo que vi y oí. Sé que muchos pensarían que estoy inventando o que estoy demasiado cansada por el trabajo.
pero no puedo sacarme de la cabeza esa mirada triste del cuadro, ni las lágrimas que ella derramaba solo para mí. Llegué a hablar con un padre, pero él dijo que no había señales claras de algo malo, que podría ser solo mi mente jugándome trucos. Y yo quería creer eso, de verdad. Sin embargo, la última semana las cosas se pusieron más extrañas. La recepción se sentía más fría, especialmente cerca del cuadro. Algunas veces, las sombras parecían alargarse y moverse de forma incorrecta. Traté de no mirar, pero una noche escuché un susurro muy claro. «Ayuda». Fue rápido, casi un suspiro, pero lo escuché. Mi corazón se aceleró y casi salí corriendo. Desde entonces, he evitado trabajar sola en los turnos de noche. Aún así, cuando estoy ahí, no puedo ignorar la sensación de que esa mujer está atrapada, esperando que alguien vea lo que le pasó, o tal vez esperando que yo haga algo por ella. No sé exactamente qué, y eso me angustia aún más. Trato de mantener la calma, pero confieso que me pongo a revisar el celular solo para no mirar el cuadro, que sigue ahí, imponente, con esos ojos que parecen no parpadear nunca. Ya hablé con amigos y creen que estoy paranoica, que solo es cansancio. Pero no puedo fingir que no veo. Por más que intente racionalizarlo, esas lágrimas siguen apareciendo en las noches más silenciosas. Y tengo miedo de que un día encuentre algo peor allí, o que la historia de esa mujer vuelva a repetirse, de alguna forma. No sé si es una advertencia, una súplica, o solo una desesperación que ha atravesado el tiempo. Solo quisiera que todo fuera normal, pero esa sensación no se va. Todavía trabajo aquí, porque no tengo otra opción en este momento, y porque tampoco sé qué hacer para ayudar a esa mujer que parece tan viva en el cuadro. A veces pienso que intenta decir algo, pero las palabras se quedan atrapadas. Quisiera tener el valor para investigar más, pero el miedo es demasiado fuerte, y la incertidumbre me paraliza. Trabajo en una biblioteca pública aquí en Morelia desde hace unos 3 años. No es nada glamuroso, pero me gusta lo que hago. La biblioteca es antigua, tiene rincones algo olvidados y una sección especial a la que nadie accede sin autorización. Ahí están los libros antiguos, raros, de esos que uno ve en las películas. ¿Sabes? La mayoría de las personas ni siquiera sabe que esa área existe realmente. Yo siempre estoy pendiente de ella. A veces organizo algo, pero es un lugar algo extraño, con olor a moho y un silencio que pesa. Por la noche, cuando la biblioteca cierra y me quedo haciendo labores de limpieza o revisando inventario, a veces escucho ruidos que vienen de esa sección reservada. No son ruidos comunes. Parece el crujido de puertas, pero muy leve, casi imperceptible. También escucho pasos que no hacen peso, como si alguien caminara de puntillas. Al principio pensé que era mi imaginación o el edificio asentándose, pero pasaban las noches y el sonido seguía, siempre a la misma hora, cerca de las 10. Una vez, decidí ir hasta allí para revisar. Tomé la linterna del conserje y fui despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué a la puerta de la sección, estaba entreabierta. Yo tengo la llave, pero siempre dejo esa puerta cerrada con llave. Entré y eché un vistazo rápido entre los estantes, pero no vi nada ni a nadie, solo el silencio que parecía apretarme el pecho. Fue extraño, porque no sentí miedo, solo una especie de atención aumentada, como si alguien me estuviera observando. Salí rápido y cerré la puerta con llave. Al día siguiente, mientras organizaba unos volúmenes en el área de préstamos, encontré un libro que no recordaba haber visto antes. Era viejo, de tapa de cuero oscura, sin título visible. Lo llevé a la sala de lectura, curioso, y lo abrí por una página casi al medio. Para mi sorpresa, el texto narraba algo muy extraño. Hablaba de mí, de Andrés, de mi trabajo en la biblioteca,
Incluso mencionaba detalles de mi rutina. Me quedé sin entender nada. Pensé que podía ser una especie de broma o algún libro viejo que alguien había dejado allí. Seguí leyendo y el texto no dejaba de sorprenderme. Contaba acontecimientos del día que aún no habían sucedido, como una mañana en que encontraría un libro caído en el suelo o la noche en que escucharía los pasos misteriosos. La descripción era muy detallada. Parecía un diario escrito por alguien que me observaba constantemente. Me perturbó. Cerré el libro y lo guardé, tratando de no pensar demasiado en lo que había leído. Durante los días siguientes, empecé a prestar más atención a los sonidos de la sección reservada. Las puertas crujían otra vez, los pasos aparecían en silencio. Intenté hablar con mis compañeros, pero nadie me creía. Me llamaban exagerado, decían que era mi cabeza. Hasta que una noche, al hacer la ronda, encontré el libro abierto en la misma página, esperándome. No lo toqué, solo lo miré y sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué alguien dejaría eso allí, si es un libro que parece saber todo sobre mí? La sensación de ser observado se volvió constante. A veces, cuando organizaba los libros antiguos, sentía un peso, como si alguien estuviera detrás de mí, pero al voltear no veía nada. Era invisible, silencioso, pero presente. Empecé a sospechar que ese guardián de la biblioteca, como lo empecé a llamar en mi cabeza, estaba allí para proteger la colección y mantener en secreto el contenido de ese libro. Tal vez era una entidad, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. No lo sé. Una vez me atreví a quedarme más tarde en la biblioteca, después de que todos se hubieran ido. Quería ver si podía entender más sobre lo que estaba pasando. Alrededor de las 11 de la noche, volví a oír el crujido de la puerta de la sección reservada. Me acerqué despacio, pero la puerta estaba cerrada. Puse la mano y sentí un frío extraño, diferente al aire de la biblioteca. De repente, la puerta se abrió lentamente, sin que hubiera nadie cerca. Entré, pero no había nada más que los libros antiguos, quietos e inmóviles. Volví a mirar el libro, que ahora estaba cerrado sobre una mesa cercana. Decidí abrirlo otra vez. Las palabras todavía me contaban cosas que yo no sabía, secretos de la biblioteca y de su historia, historias de personas que trabajaron allí y desaparecieron sin explicación. Sentía que el libro era más que un objeto, era una especie de portal o una advertencia. ¿Pero para qué? ¿Para quién? No lograba entender. La sensación de peligro comenzó a crecer. En las noches siguientes, intenté evitar la sección reservada, pero los ruidos no paraban. Los pasos y los crujidos venían como una invitación o una advertencia. Una noche, al volver a casa, sentí que alguien me seguía, pero al mirar no había nadie. Pensé que tal vez el guardián invisible había salido de la biblioteca para advertirme de algo. Me preocupé, pero al mismo tiempo sentí curiosidad. Hablé con un viejo bibliotecario que había trabajado allí antes que yo, un hombre que conocía muchas historias de la ciudad. Le pregunté si sabía algo extraño sobre esa sección reservada. Se quedó callado, mirando a lo lejos, y solo dijo que algunos libros en esa área guardaban secretos que era mejor no descubrir, que ahí dentro existía algo que no debía ser perturbado. Eso solo aumentó mi angustia. Esa misma semana encontré el libro abierto una vez más. Esta vez, la página narraba un evento que no quería que ocurriera. Una noche en la que yo desaparecería, como muchos antes de mí. Eso me aterrorizó, y empecé a pensar en renunciar al trabajo. Pero era difícil. La biblioteca era mi mundo. También pensé que tal vez estaba enloqueciendo, imaginando cosas que no existen. A pesar del miedo, una parte de mí quería entender. Intenté hacer anotaciones,
comparar lo que el libro decía con lo que ocurría en realidad. Me di cuenta de que todo lo que estaba escrito se cumplía, como si el libro tuviera control sobre el tiempo. Me quedé atrapado en esa trampa de intentar descifrar el misterio y al mismo tiempo protegerme. No sabía en quién confiar y nadie creía lo que decía. En una de esas noches decidí enfrentar el miedo. Me quedé en la sección reservada hasta tarde, leyendo el libro e intentando descubrir qué quería el guardián. Sentí una presencia fuerte, invisible, como si algo estuviera justo detrás de mí. Cuando me giré no había nada, pero el aire cambió, se volvió denso, como si algo estuviera a punto de suceder. No pude quedarme más, salí corriendo. Al día siguiente, llegué temprano a trabajar, esperando que todo fuera normal. Pero la puerta de la sección estaba abierta y el libro había desaparecido. Lo busqué entre todos los estantes, en el depósito, pero nada. Era como si se hubiera evaporado. Me sentí desconcertado, sin saber si todo eso era real o un sueño. ¿Será que el guardián se llevó el libro lejos? ¿O estaba protegiéndome de algo peor? Hasta hoy, sigo escuchando los pasos silenciosos y el crujir de la puerta. El libro nunca reapareció y no le conté esta historia a nadie, porque sé que nadie me va a creer. Solo quiero que quien lea esto entienda que hay cosas con las que uno no debe meterse. Secretos que están guardados por una razón. Aprendí de la peor manera que, a veces, el peligro está en saber demasiado, y que hay un guardián invisible cuidando lo que no debe ser descubierto. En las semanas que siguieron a la desaparición del libro, mi rutina nunca volvió a ser la misma. La sección reservada parecía aún más silenciosa, como si hubiera absorbido todo el sonido del edificio. A veces, al pasar por ahí, sentía una presencia fría, casi como si el guardián invisible estuviera allí, vigilando cada uno de mis movimientos. Intenté pedir ayuda a la dirección de la biblioteca, pero solo recibí miradas preocupadas y consejos de no hurgar demasiado en los archivos antiguos. Nadie quería involucrarse, y entendí que algunos misterios es mejor dejarlos intactos. Y fue en ese clima de tensión constante que ocurrió una noche diferente. Estaba solo cerrando cuando la luz empezó a parpadear, y esa sensación extraña llenó el ambiente. Sentí un susurro casi inaudible, como si alguien intentara hablarme, pero no podía entender las palabras. Mi corazón se aceleró y por un instante pensé en salir corriendo, pero algo me detuvo, una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejó marcharme. Esa noche, más que nunca, me hizo creer que el guardián no era solo una leyenda, y que el secreto guardado entre esos estantes podía ser demasiado peligroso para cualquiera. No sé qué va a pasar conmigo, y a veces siento que él aún me está observando, esperando el momento justo. Solo quisiera que todo esto fuera una pesadilla, pero no lo es. Si algún día trabajas en una biblioteca antigua, ten cuidado con las secciones escondidas y con los libros que parecen saber demasiado sobre ti, porque hay cosas que es mejor mantener en la oscuridad.